¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida como cada noche aquí a los especiales de Mega TV. Hoy vamos a conversar con una activista, con una persona luchadora, con una persona que ha tenido que renunciar a muchas cuestiones personales para poder enfocarse en una lucha que lamentablemente no siempre es acompañada. Hay gente que, al igual que ella, están en el día a día tratando de velar por los derechos de muchas personas, pero lamentablemente ese efecto contagio que quizás tendría que tener cuando se trata de velar por nuestros mismos derechos, no se siente. No se siente, y como quien diría, en otros países donde se vivieron situaciones similares, en donde la pasividad de la ciudadanía no se hacía sentir, permitió que las estructuras de poder y de corrupción se instalara con raíces tan profundas que cuando quisieron reaccionar ya era tarde. Por más que salían a las calles, está el caso de Venezuela, ya era tarde. En Paraguay creo que aún estamos a tiempo, pero quizá ese tiempo ya esté un poco limitado también, porque están sucediendo muchas cosas ante nuestras propias narices y nos mostramos como si no estuviésemos siendo partícipes de la misma sociedad que poco a poco va pudriéndose como consecuencia de la corrupción, del mal manejo y de el poder que antepone sus propios intereses antes que los intereses de la ciudadanía. Esta breve introducción para presentar a mi querida amiga, una gran persona, a la doctora María Esther Roa. María Esther, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Blas, por la invitación y estoy sumamente feliz de estar contigo hablando de lo que a mí me apasiona, que es la lucha contra la corrupción, que es un apostolado que abrazo hace 15 años. Empecé en el 2011, así es que voy cumpliendo año a Dios gracias, ¿verdad? Que todavía puedo sostener con mis compañeros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y de Somos Anticorrupción Paraguay. Sí, yo me acuerdo cuando empezaron ustedes este recorrido hace 15 años. Fui testigo de esos inicios, porque al igual que vos, otras personas también abrazaron la misma causa. Y no sé si todas continúan, pero sí el grupo creo que continúa unido, fuerte, ¿no? Así es, no, nosotros estamos incluso, los abogados que fundamos la Coordinadora de Abogados del Paraguay ya por el año 2000, octubre del 2011, que empezó así como un gremio combativo, ¿verdad? Primero fue el tema de las huelgas judiciales, que cada año era articulado para paralizar todo el Poder Judicial por 30, 60, hasta incluso llegó a 45 días de huelga, y eso lesionaba gravemente los derechos ciudadanos y también de los profesionales abogados que nos veíamos censurados de ese derecho al trabajo, ¿verdad? Y bueno, y ahí empezó, pero después también era como que nos molestaba los titulares de la prensa que todos los días daban cuenta de un hecho de corrupción pública. Y cuando íbamos a preguntar al Ministerio Público si es que abrieron de manera oficiosa una investigación penal, la respuesta era no. Entonces, a partir de ahí también la Coordinadora de Abogados del Paraguay empezó a presentar denuncias por corrupción pública. Actualmente tenemos casi 40 denuncias, entre ellas causas muy emblemáticas como la de Froilán Peralta, Javier Díaz Verón y otros cuantos, ¿verdad? Y bueno, y después nos dimos cuenta que tampoco servía mucho presentar una denuncia penal y no hacer el seguimiento. Entonces empezamos a hacer el seguimiento en digamos, la fiscalía, con muchas dificultades, pero por lo menos íbamos de manera sistemática y periódica a preguntar cómo estaban los avances de esa investigación. Y después nos dimos cuenta que cuando teníamos una imputación tampoco servía mucho si dejábamos la imputación sin ese control. Y ahí nos fuimos a controlar los expedientes ya con imputación, pero ya en el Poder Judicial. O sea, todo tenía que ser controlado, María Esther. Todo. No es una cuestión que, como se trata del Poder Judicial, el andamiaje legal está tan bien aceitado que funciona de por sí. No, vos tenés que estar detrás. Blas, no, esto es una experiencia a nivel mundial. En un país altamente corrupto como es el Paraguay, que es el segundo país más corrupto de Sudamérica, estamos en el segundo lugar después de Venezuela. Entonces, la dosis que nos enseña la experiencia de otros países es que
para erradicar la corrupción necesitamos potenciar la sociedad civil. Tiene que haber grupos sociales, tiene que haber Contraloría Ciudadana, tiene que haber gremios, tiene que haber personas que se interesen por su país y que de alguna forma u otra controlen los actos de gobierno, ya sea del Ejecutivo, Judicial, Legislativo, de su intendente, de su gobernador, de su colegio, el director del colegio. O sea que todo tiene que pasar por el sedazo del control ciudadano. Pero acá crearon luego una ley, María Esther, para acogotar a las ONG. Sí. Te pongo como ejemplo, no nada más la manera en que buscaban de alguna manera, de alguna forma, evitar ese tipo de control, ¿verdad? Porque había muchas organizaciones no sociales que tenían por objetivo hacer esto que está diciendo, ¿verdad? La de controlar. Sí, bueno, y eso es importante también aprovechar un poco para decir, ¿verdad? Que las ONG fueron satanizadas por este gobierno y estas son las ONGs que traían recursos. Solamente con recursos vos podés enfrentar la corruptela que hay en Paraguay. ¿Cómo vas a enfrentar un flagelo sin recursos financieros, ¿verdad? Claro, en nuestro caso, Blas, nosotros somos un gremio que en 15 años solamente llegamos a concursar en 2 oportunidades, pero no para ganarnos una remesa del extranjero, sino que gente que tuvieron acá, por ejemplo, como dos ONGs. Una fue IDEA, que nos dio la posibilidad de hacer un observatorio ciudadano, que es la única que hoy tenemos en Paraguay, que tiene un contador de la corrupción magnífico, ¿verdad? Y por otro lado, otro también que hicimos un concurso, ¿verdad? Para decir, en donde fortalecimos, justamente ahí está. Este es el portal del Ministerio Público, perdón, del Poder Judicial. Sí, esa es una calculadora de la corrupción que, como te dije, por sus características es la única que tenemos en Paraguay. Y ahí tenés el lineamiento de todos los expedientes de corrupción pública. A ver, Esther, para entender, esto que estamos viendo en pantalla, explícanos, ¿qué es? Esa es la página de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Esta es la página de ustedes. Esa es la página de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, en donde tenemos una calculadora de la corrupción. En 131 casos hemos encontrado o detectado más de 9 billones, casi 10 billones de guaraníes de daño patrimonial. No, vos me estás mintiendo. ¿En sí, serio? Sí. ¿Y cómo nosotros obtuvimos ese monto? No fue por el titular de los medios de prensa, sino que a través del acceso a la información pública, que también es un despliegue, un trabajo gigantesco, en donde nosotros pedíamos a la Fiscalía que nos pasen el monto del daño patrimonial detectado en cada expediente. Cuando vos decís daño patrimonial, ¿a qué concretamente se refiere? Y ese es el daño patrimonial al Estado paraguayo que fue detectado por el Ministerio Público. Como consecuencia de la corrupción. Claro. Más de 1.000 millones de dólares. Así mismo, imagínense. Y después tenemos... también ahí están las carpetas fiscales que controlamos. Ahí, por ejemplo, no hay todavía una imputación. Después tenemos el expediente, en donde sí ya tenemos, las imputaciones, y después tenés las notas que vamos presentando, porque nosotros no somos... O sea, esta lucha es muy grande, Blas, porque es la única que tenemos en Paraguay. Nosotros tenemos ahí también una estadística de qué salas son las que más son atacadas con nuestras notas para destrabar expedientes de corrupción pública. La sala constitucional, el 37%. Sí, 37%, porque ahí se paraliza todos los expedientes de corrupción pública. O sea, vos tenés un caso de corrupción pública, presentan una acción de inconstitucionalidad y paraliza el juicio oral, paraliza la audiencia preliminar. O sea que entre 2 salas prácticamente tenemos más del 70%. Así Sala es. Constitucional y Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Solamente con esas 2 salas, ya casi todo. Así es, porque todos los expedientes de corrupción pública llegan en un momento que van y terminan en la sala penal o en la sala constitucional, y ahí sí que demoran. Ahí ya no avanza. Demoran muchísimo en resolver. Es más, Blas, mira, fíjate por todos los escritos que vamos presentando. O sea, imagínate, el año pasado, Blas... ¿Y se le responde, Esther, a estos escritos? De hecho, que no hace falta ni que respondan, porque lo que nosotros le dejamos a ellos bien en claro que son documentos que nosotros tenemos archivados
de tal suerte que mañana vamos a decirle que cambia nuestro Congreso y me dicen de que hay legisladores por lo menos pros y patriotas y me dicen, estos ministros de corte merecen o no un juicio político, yo tengo las evidencias para ir a llevar mis carpetas y decir, acá fueron presentadas tantas notas para poder destrabar y quedaron impunes. Yo te digo que en el tema de, a ver, el año pasado, nosotros presentamos más de 1.500 notas. Uf. Vos me preguntás, ¿cuántas notas presentan la Fiscalía? Porque la Fiscalía pues, es la que representa a la ciudadanía. ¿Y cuántas notas ha presentado en la Fiscalía? Si vos me preguntás, yo te voy a decir por lo menos que yo conozca 10 para urgir expediente de corrupción pública. Es lo que nuestros representantes le exigen al Poder Judicial. Claro, porque todo pues tiene un plazo. Si vos presentás una acción, el juez tiene un plazo para resolver. Y si no resuelve, la Fiscalía tiene que urgir y presentar porque están los resortes procesales. Y ese urgimiento no pasa de 10. No hacen. Y ustedes presentaron 1.500. Y nosotros hacemos para que eso se destrabe, ¿verdad? Entonces nos vamos a las ventanillas, preguntamos cómo está el expediente, presentamos nuestras notas y con esas notas vamos destrabando, ¿verdad? Muchas veces cuesta, ¿verdad? La sala constitucional, la sala penal son muchos expedientes paralizados y eso aprovechan también los ministros para dejar de lado muchas veces expedientes emblemáticos de corrupción, por citarte nomás. El caso de Miguel Cuevas, por ejemplo, estamos desde el 2024, una sala que tenía la responsabilidad de resolver entre 10 y 20 días la resolución de casación, te estoy hablando. Y desde el 2024, desde enero del 2024 hasta ahora, por ejemplo, no resuelve. Y no resuelve, ¿por qué? Porque los abogados de la defensa también presentan chicanas, pero esas chicanas ni son sancionadas por la Corte, ni resuelven en tiempo y forma. Lo cual significa que van sumando. Un día que pasa es un día que suma para que ellos queden con un proceso impune. Por eso es grave. Y por eso es importante el trabajo que nosotros hacemos. Estos escritos no son escritos así de cajón, como dicen, ¿verdad? Son escritos meditados, prensados, en donde nosotros tenemos que explicarle, por ejemplo, a un tribunal de sentencia que tiene que sustanciar el juicio oral, le decimos, sí, pero la acción que se presentó no tiene medida cautelar, usted tiene que sustanciar el juicio oral. Y le ponemos todas las notas, o sea que son notas realmente bien trabajadas, bien pensadas, bien articuladas, para que ellos vean que del otro lado la ciudadanía no es tonta y que entiende lo que está pasando. Por eso que digo, yo quisiera descansar, muchas veces digo, son 15 años de lucha sistemática, pero en este tema, eso no significa que antes no luché tampoco, ¿verdad? Pero enfocarme en el tema de la corrupción, a mí me llevó 15 años para ver, primero, que nosotros no teníamos la herramienta para acabar con la corrupción. Antes del 2019, Blas, ni vos como periodista, ni yo como abogada anticorrupción o como un ciudadano, Juan Pérez, podía saber si su intendente que fue imputado, en qué momento, en qué estado estaba su causa. Y nosotros conseguimos en el año 2019 que la Corte Suprema de Justicia instale un observatorio en su portal. ¿Observatorio que es? Ese es. Ahí está, mira. Ese es el portal. Es como un sitio en el que uno puede entrar para saber cómo están las causas. Sí, señor. Ahí tenés todo. Imagínate un poco. Esto no es que pidió la Corte ni instaló la Corte. Esto fue la Corte de por sí, en su afán de querer ser transparente o transparentar, sí, tendrían que haber... Y cumplir convenios internacionales. Claro, ¿y cuánto tiempo a ustedes les llevó esto, María, conseguir que este observatorio esté dentro del portal de la Corte? Y nos llevó casi 5 años. 5 años de golpear puertas, de buscar, porque acá, por ejemplo, fue el tema... estos nombres, para seguir, estos nombres que vemos ahí, Carlos Portillo, por ejemplo, sobre tráfico de influencia, Carmen Analía Civils, ahí vos le das clic a esos nombres y te lleva... Y ya directo entras, no al expediente, sino que a un... ahí está, mira. Ahí tenés, mira vos, Carlos Portillo. Excelente producción, muy bien. Mira, excelente, realmente magnífico. Le agradezco a los chicos que están exponiendo esto. Acá vos tenés, por ejemplo, imagínate dónde está el expediente, quiénes son las partes, los nombres, las resoluciones, en qué estado está, ¿verdad? Esto facilita el control ciudadano y también ustedes como una herramienta de trabajo, de investigación.
¿Y esto está actualizado, María Esther? Y esto ¿Ustedes controlan que esté actualizado? Esto, por ejemplo, cada 15 días ellos actualizan. Justamente, Blas, después de, a ver un poco, si del 2019 hasta son 7 años, ¿verdad? 7 años. Después de 7 años logré que el jueves pasado nos sentemos a hacer una mesa de trabajo con el director de Transparencia del Poder Judicial, de Comunicaciones, de Informática y del Observatorio y la Coordinadora de Abogados del Paraguay para poder mejorar la calidad de la información. Siempre pensando en un lenguaje sencillo para que la gente entienda cómo está y para aquellas personas que quieran investigar hechos de corrupción pública tengan una herramienta de trabajo o de investigación, por ejemplo, o aquella persona que está cansada de que su intendente robe impunemente puede usar esta plataforma de controlar y a la vez interiorizarse. ¿Cuántos casos están en este observatorio? 189 casos. Que son los que ustedes están siguiendo, ¿verdad? Eso. Nosotros, imagínate, hasta ahora, por eso justamente no existe un protocolo para que la Corte tome la iniciativa, por ejemplo, de cargar en su plataforma. ¿Tendrían que? Nosotros hacemos. Nosotros, por ejemplo, yo, una imputación, ¡puc!, ya detecto, ya pasamos en el grupo y después de eso ya buscamos los datos y pedimos ya la inclusión en el observatorio. ¿E incluyen? ¿Incluyen? Sí, incluyen. Y por otro lado, no solamente esto estamos haciendo, Blas. Nosotros logramos también que se transmita o se grabe los juicios orales de corrupción pública. Jamás hubo eso. Pero hoy nosotros tenemos la grabación, no de todos los expedientes, pero de las causas emblemáticas. El expediente de Óscar Venancio Núñez fue grabado íntegramente por el Poder Judicial TV Justicia. Entonces la gente tiene un material, ustedes los medios de prensa tienen. Yo recuerdo que en el expediente de Óscar Venancio, un testigo decía que se fue a buscar en una bolsa de basura 80 millones guaraníes que le giró la gobernación y que esa plata le entregó al gobernador para pagar una apuesta de caballo. Y eso escuchamos todo. Es diferente que te cuenten en una sentencia definitiva, por ejemplo. Eso lo dijeron en el juicio. Eso. Entonces, hasta eso trabajamos, Blas, para que la gente sea sensible a lo que está pasando en Paraguay. ¿Y cómo quedó ese caso? A propósito, digo. Óscar Venancio sigue en el limbo, fue condenado a 11 años, pero sin embargo desde enero del 2024, al igual que Miguel Cueva, su expediente está todavía sin resolverse. Imagínate, la primera instancia le condenó y nosotros todavía no tenemos esa segunda instancia, la resolución de la segunda instancia. Miguel Cueva ya pasó al tercero, por ejemplo, a la tercera escala, que es la sala penal. Pero nosotros con Óscar Venancio no podemos todavía pasar de una cosa a otra, ¿verdad? Pero es el hermano del presidente del Congreso sí. Y una de las personas más fuertes del cartismo. ¿Vos crees que eso incide? Totalmente. Muchísimo incide. Es más, si no hubiese sido por los ciudadanos de Villa Hayes, que son los compañeros que tenemos ahí, un grupo que está haciendo un aguante terrible porque no es fácil luchar en Villa Hayes contra el clan Núñez y ser ciudadano que convive ahí. Estos compañeros fueron víctimas de amenazas, de injurias. Si tenían un negocio, le cerraban el negocio porque le buscaban la vuelta. Hay muchísimas formas de extorsionar personas, entonces ellos fueron los que iniciaron esta lucha, ellos fueron los que se acercaron al grupo de la coordinadora y Somos Anticorrupción, y a partir de ahí nosotros estamos llevando el control. En ese expediente, solo en ese expediente tenemos más de 200 notas presentadas, Blas. Se está convirtiendo en un caso emblemático como el que fue también en su momento Óscar González Daer. Óscar González Daer. Que quizás fue la lucha más fuerte que tuvieron, ¿no? Sí, es más, yo recuerdo, porque esto empezó así en el 2018 con Ibáñez, sí. José María Ibáñez. Cuando José María Ibáñez dijo no voy a renunciar y le disculpo, le perdono a todas las personas que estuvieron pidiendo mi destitución, más o menos palabra más, palabra menos, y anunció que él no iba a renunciar y sus colegas lo blanquearon. Y ahí surgió en aquella oportunidad en la plaza donde dijimos apenas éramos 70 personas versus más de 400 funcionarios públicos que vinieron a respaldarle a José María Ibáñez.
Y dijimos, ahí algo tenemos que hacer. Y ahí surgió la idea de hacer los scratches. 3 días después, Ibáñez había renunciado. Y en ese momento volvió otra vez a filtrarse los audios de Óscar González Daer. Y de ahí, de la casa de Ibáñez, pues, nos fuimos hasta a la plaza de Luque. Y 22 días con sus días de mucho frío. Honestamente te digo que yo no sentí tanto frío y llovizna. ¿Todos los días estaban ahí? 22 días. Y 22 días después él renunciaba. Esa conquista ciudadana replicó hasta en el New York Times, que en dos oportunidades incluso había sacado de que en Paraguay se combate la corrupción con cacerolas y huevos, por ejemplo. Qué manera de describir, ¿verdad? Una realidad nuestra y lamentablemente se tiene que recurrir muchas veces a las caceroladas y a los huevazos. Pero qué época aquella cuando en el Congreso, principalmente en el Senado, más que en la Cámara de Diputados. ¿Vos te acordás, Esther, que en el Senado, por ejemplo, cuando la justicia pedía la pérdida, no es pérdida de investidura, la pérdida de fueros, el retiro de los fueros, el desafuero para poder ser investigado, siempre rechazaban? Cuando empezaron ustedes a presionar y a exigir que cuando la justicia pedía el desafuero de un parlamentario se le saque para que se someta, yo recuerdo que fue tan fuerte la protesta que armaron ustedes, el quilombo fue tan gigantesco que en su oportunidad rechazaron el pedido de desafuero de Víctor Bogado. Sí. Y en 2 días consiguieron que el Senado se reúna de manera extraordinaria para rever la postura y desaforarlo, algo que nunca sucedió y que de hecho no se puede, tengo entendido, porque si vos le rechazás, tienes que volver otro pedido. Claro, pero ellos, sobre lo que ya resolvieron, tuvieron que volver porque era muy grande la presión. Sí, y qué bueno que señalás eso para poder inyectar un poco esa dosis que nos falta a los ciudadanos de entender que somos nosotros los grandes protagonistas de esos grandes cambios que soñamos en Paraguay, que no son ellos, justamente ellos que se aprovechan digamos, de la falta de interés ciudadano para seguir robándonos. Y en el caso de Víctor Bogado, Blas, yo recuerdo que cuando ya cayó Ibáñez, cayó OGD, cayó Oviedo Mato, cayó Dionisio Amarilla, después Paraguayo Cubas, Paraguayo Cubas, prácticamente fue una cosa de ellos, ¿verdad? No hubo una presión para echarlo, ¿verdad? Después el caso de el Contralor García, ¿verdad? Todo eso eran, o sea, detrás de eso nosotros estábamos con nuestros huevos, cacerolas, etcétera. Esa presión terrible que en ese momento y ese vimos. Sí tuvo el efecto contagio. ¿Te acordás que restaurantes ponía la nómina de algunos parlamentarios y estas personas no son bien recibidas? Ya empezaron a tener una suerte de cancelación civil, ya no eran bien recibidos. La gente ya tomaba por costumbre cuando lo veía a alguien, ya le escrachaba y era seguido. O sea, esa incomodidad pública al que eran sometidos por una inconducta o por una sospecha o por un hecho de corrupción se hacía sentir. Sí, hay que volver otra vez, son los jóvenes los que tienen que hacer esa labor, porque tienen ya los antecedentes de lo que hicimos y de lo que resultó. Y en relación a Víctor Bogado, te cuento que cuando llegamos con el tema de los scratches a Víctor Bogado y Carlos Portillo, ellos dijeron, y después estaba también el senador Baqueta. Enrique Baqueta. Sí, entonces ellos dijeron, bueno, acá vamos a parar la pelota porque esto nos van a echar a todos y ya nadie va a salir. Y fue ahí donde nosotros también nos reinventamos y nos fuimos por sus expedientes. El expediente de Víctor Bogado ya estaba para prescribir, ya estaba para morir ese expediente. A punto estaba. A punto. Y no solamente eso, sino que a raíz de todo ese tumulto ciudadano, ellos lo que estaban orquestando es hacer una medida, así como la de Ibáñez, suspensión condicional del procedimiento con una salida benigna, paga un poquitito y queda sin antecedentes y sigue conservando el cargo. Pasó con Víctor Bogado que iba a ocurrir eso. Ahí te detengo. Sí. Vamos a dejar con la expectativa, vamos a dejar picando la pelota. Vamos a hacer una pausa, Esther, ¿te parece? Dale, y a la vuelta continuamos con este relato que se está volviendo apasionante. Estamos con Esther Roa, la abogada Esther Roa. En instantes seguimos aquí en los especiales de Mega TV.
Seguimos aquí conversando en los especiales de Mega TV con la doctora María Esther Roa. Me contabas, rememorábamos el caso de Víctor Bogado. ¿Qué pasó después, Y María Víctor Esther? Bogado para nosotros fue el símbolo de ese cambio de chip, decir, por ejemplo, ¿verdad?, de que vamos a irnos detrás de su expediente, ¿verdad? Porque ya era imposible con los scratches porque ya estaban inmunizados ellos, ¿verdad? Rápidamente se inmuniza como esa peste y virus. Entonces dijimos, bueno, vamos por su expediente, ¿verdad? Y empezamos a buscar, porque nos costó muchísimo encontrar el expediente. No te Estaba querían- bajo 7 llaves. No les querían luego dar los expedientes, No, ¿verdad? nada, nada. Antes era todo secreto de Y en Estado. Motaví, todo, no estamos Blas. encontrando. Cada abertura y cada ventanita que fuimos abriendo nos costó a mí sumarios, golpes, porque a los golpes ahí en tribunales, ¿verdad?, con la policía que Sí, no nos sí, querían sí. permitir. Bueno, y en el caso de Víctor Bogado después nos dimos cuenta que estaba ya para una audiencia preliminar, que ahí podía terminar todo. Y nos soplaron de que iban a llegar a una suspensión condicional, una suspensión condicional del procedimiento, lo cual significa que él iba a pagar un poco de plata y después se iba a quedar sin nada. Ujú. Y ahí fue que nosotros nos parapetamos con un grupo de colegas de la coordinadora frente al despacho de la magistrada y empezamos a gritar. ¿Quién era la magistrada? La doctora Rosarito. Rosarito. Era cuando eso. Creo que fue ella. Creo que fue ella. Y en ese momento nosotros hicimos el barullo que teníamos que hacer, el grito que teníamos que gritar y bueno, finalmente ella accedió a hacer la audiencia en la sala de juicios orales, en donde toda la prensa entró y ahí se le ve hay una foto donde él llora, bueno, y esa fue gracias también a la lucha ciudadana, a la lucha gremial en ese momento que logró de que se haga público una audiencia demasiado importante. Así estuvo el de librarse. Así estaba, ya, porque es así, porque la salida permitía, porque el tipo penal permitía, porque era 3 años nomás luego la condena y todo aquello, ¿verdad? Pero nosotros lo que logramos fue que a partir de la elevación del juicio oral y público empezamos a casi todos los días estábamos detrás de ese expediente, diciéndole, mira, ¿qué va a prescribir? Mira, ¿qué va a prescribir? Se señaló el juicio oral, se consiguió la grabación del juicio oral, fue condenado a 1 año de cárcel y salió del Congreso. Eso también fue una lucha ciudadana. Prácticamente ese hecho fue lo que a él le condenó, no solo en lo civil, sino también políticamente, porque él después de No eso pudo más. no pudo más No pudo recuperarse políticamente, digo, Sí. hizo el intento para este periodo y no lo consiguió. No. Y la estructura política que tenía, parece que, porque así son las estructuras políticas, cuando tu líder está en más momentos, migran. Así es, ¿Entendés? y bueno, y Y- con él pasó eso. Y por eso que digo que, Blas, nada es en vano. O sea, una lucha que vos decidiste hacer nunca va a ser en vano. Peor es no hacer nada. Y nosotros a partir de Víctor Bogado nace todito esto que vos ves. En la plataforma, de la coordinadora, del observatorio. Empezamos a buscar todos los expedientes de corrupción pública que vinculaba a una autoridad, por ejemplo. Hicimos un listado, nos fuimos a buscar en los juzgados el número de causa, la carátula, y después cuando teníamos todos los datos pedíamos para que se incluya en el observatorio y después hacíamos los seguimientos. Realmente es un trabajo demasiado grande, Blas, que a lo mejor no es mediático. O sea, no le ven más a este Roa tirando un huevo, papel higiénico o al grupo ciudadano Somos Anticorrupción, que vamos a volver en cualquier momento cuando amerita, ¿verdad? Pero en este momento, obviamente que creo que los jóvenes también tienen que reaccionar porque son ellos los que van a heredar este país, ¿verdad? Sí, hay muchos políticos muy jóvenes que pueden tranquilamente tomar la posta, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora con el tema de las redes sociales, todo se facilita más. Las convocatorias llegan de manera más instantánea incluso. Sí. No es como antes que tenías que hacer llamadas, irte a la casa a buscarles. Ahora es todo más rápido, la tecnología permite. Así que bueno sería que los jóvenes también vuelvan a retomar. Porque a partir de aquello empezaron casos emblemáticos, ¿verdad? Víctor Bogado, José María Ibáñez, Óscar González Daer, fueron ustedes quienes empezaron con el caso del título falso de Hernán Rivas. Que dicho sea de paso, nosotros habíamos presentado la denuncia contra el decano, el rector y el ministro de Educación, ¿verdad? Que es PETA, Euclides Acevedo y Rodríguez Kennedy, que un enero cualquiera de este año, un día cualquiera de enero de este año, pidieron, o sea, el fiscal Aldo Cantero pidió el archivo de esa denuncia, pero después el superior inmediato ordenó que se siga investigando.
nosotros también denunciamos eso, a quienes participaron en la firma de ese título falso, porque no puede ser que Hernán Rivas nomás esté en el banquillo de los acusados. Y la punta del iceberg. No. ¿Cuántos Hernán Rivas más tenemos en el país? Y acá por lo menos estamos hablando de cuántos, están hablando, algunos dicen 2.000 títulos falsos, incluso de médicos, imagínate lo que es, criminales. Y esto es toda una industria del título falso, porque eso te cuesta plata. Claro. Y no solamente para este tipo de gente, ¿verdad?, que ostenta poder, sino para cualquier funcionario, porque en la institución pública, vos sabés, Esther, te pagan bonificaciones por título académico. Sí. Y fácilmente, yo sé que en el Senado, por ejemplo, 2,5 millones por lo bajo. ¿Entendés? O 1,5, no sé, no importa. Lo que fuere. Entonces vos te vas a estudiar Derecho, compras tu título, en 3 años ya sos abogado, pero no querés luego, o sea, no es luego para ejercer, es para acceder a esa bonificación nomás. Y miles de casos como esos hay. El desangre que se le hace a las arcas públicas con esta práctica es incalculable. Tampoco para decir, Blas, que va a investigarse, pues yo no me canso de decir, Paraguay no quiere combatir la corrupción, o los gobiernos de turno. Si vos querés combatir la corrupción, nunca vas a aceptar que una fiscalía anticorrupción funcione con 14 agentes fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin recursos humanos. No tienen un solo perito y tienen que investigar casos complejos de corrupción, de daño patrimonial. 14 peritos para investigar la corruptela del Poder Ejecutivo, todos sus ministerios. 14 fiscales. 14 fiscales para investigar la corruptela del Legislativo, del Poder Judicial, de la propia Fiscalía, de más de 260 municipios, 17 gobernaciones, más los entes autónomos y autárquicos como las universidades, la Contraloría, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En todos lados roban. 14 fiscales sin todo eso que te dije, no tienen recursos humanos, no tienen nada. O sea, imposible es investigar la corruptela en Paraguay. Entonces, nosotros lo que tenemos que meternos en nuestro chip acá en nuestra cabeza es que este gobierno, donde están todos los que están en el Poder Ejecutivo, los que están en el Legislativo y Judicial, no quieren resolver la corrupción en Paraguay porque jamás pueden permitirnos para que 14 fiscales estén para investigar nada. En Perú, dejaron un segundito ahí para redondear, en Perú tienen 600 agentes fiscales anticorrupción. Claro, ellos son más de 40 millones, nosotros somos 6, pero 600 agentes fiscales para investigar la corrupción y nosotros tenemos 14. ¿Y la infraestructura qué tal están? En Perú caen presidentes, ellos meten presidentes en la cárcel, en Perú. Perú meten ministros, legisladores, todos van a la cárcel, porque tienen la infraestructura. Es que en Paraguay también la estructura corrupta fue diseñada luego así, Sí. para que todos sean interdependientes. Me voy yo y vos te vas conmigo. Y si vos te vas, también les tirás a 2, 3 más. Sí. Y así un efecto dominó como una suerte de resguardo, una suerte de seguro. Así Porque los ministros de la Corte son impuestos por el poder político. Y esos concursos que hacen, discúlpame, pero yo no le tengo tanta fe a esos concursos. Gente brillante quedaron fuera, llamativamente. Y la gente que entra con la bendición del poder político de turno, con promesas que, llegado al caso, por ejemplo, Víctor Ríos, cuando se presentó y cuando concursó, se le preguntó la opinión que tenía con respecto a si tenía que renunciar o no al 5º año. Y él dijo, por supuesto, la Constitución, esto que aquello, y ya conseguido el cargo, sigue la corriente de todos, porque es lo que se impone. Se declaró inamovible. Claro, como todos. Como una acción. Y eso está mal porque ellos hacen una interpretación de la Constitución donde ellos dicen de que aquí dice que somos inamovibles hasta los 75 años. Y el estándar permitido en países mucho más organizados, mucho más, países de primer mundo, dicen, cada 20 años hay un cambio generacional, por lo que no es bueno mantener el mismo esquema. Es como que nunca va a despegar, ya sea la justicia o más todavía en la justicia. O sea,
ese tema de la declaración de inamovilidad es sinónimo de independencia, es bola, es bola. Porque si no, toditos son independientes, inamovibles. Los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia son inamovibles. ¿Mejoró nuestra justicia? No. Absolutamente. Si no fueran por organizaciones como la de ustedes. No. Que exponemos nomás también. Exponemos los casos, entonces algunas veces podemos lograr algunos objetivos, ¿verdad? De que se condene en Paraguay la corrupción. ¿Vos creés que la ciudadanía está dormida? Muy dormida. La gente está en su limbo. Yo también me pongo vos me estabas contando, mira, trabajo acá, trabajo allá, tengo que levantar, me voy 5 minutos y después ya me caes. Mis 2 hijos son médicos. Y vos le decís, vos te enteraste, mamá, ¿qué voy a enterarme? Si tienen que trabajar como burro para poder conseguir un poquito más de dinero para poder sobrevivir. Ese estudiante tiene que estudiar, o sea que la gente está ensimismado en sus casos diarios. Entonces, cuando yo muchas veces pensé, dije, yo voy a dejar todo esto, ¿por qué yo tengo que estar un domingo o un sábado en la computadora hasta las 2, las 3 de la mañana? Algunas veces no duermo pensando de todo lo que nos está pasando, esta barbarie que significa la impunidad, o cuando veo que un caso quedó prescrito, por ejemplo, Carlos Heiser le quedó prescrito, ¿de cuánto tiempo? Eso me costó a mí una querella por un abogado que es el yerno, ¿verdad? Que le molestaba que yo controle el expediente de su suegro, entonces él no encontró otra dosis mejor para querellarme, para buscar silenciarme, ¿verdad? Entonces, aún así vos pensás, pero ¿vale la pena esto? No disfrutar de la familia, porque si la familia está ahí cocinando, yo tengo que estar controlando expediente de corrupción. Eso no ve la gente, aún así no ve, pero la pasión y el compromiso por este país es mucho más grande que muchas veces nos interpela y decimos, ¿verdad? Si se tiene que apagar la vida, bueno, que se apague por lo menos luchando, ¿verdad? ¿Te amenazaron de muerte? Muchas veces. La última vez fueron un poco más duros porque me dejaron 2 balas de 9 milímetros en mi patio, ¿verdad? Después, también el año pasado, creo que fue cuando nos estábamos manifestando frente al jurado de enjuiciamiento de magistrado, cuando estábamos pidiendo justamente las investigaciones contra Orlando y Hernán Rivas, vinieron un grupo de barra bravas, eso fue... Orlando Arévalos. Arévalos, diputado, el ex diputado. El ex, sí. Y cuando estábamos nosotros ahí haciendo manifestaciones, creo que fue 2 años atrás, no recuerdo bien, vinieron un grupo de barra bravas que se bajaron y directo vino a amenazarme con la mano diciéndome, vos sos un caso cerrado más o menos. Y eso vio el policía, el comisario que estaba ahí y los compañeros. Y bueno, y a partir de ahí hicieron más o menos para capturarle a estas personas y 4 de ellos o 3 de ellos estaban con antecedentes penales, por ejemplo, ¿verdad? En Luque también, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la manifestación también se acercaron. Siempre hay amenazas, no es fácil agarrar y decir, ¿sabes qué? Porque lo primero que te nace es eso, el miedo, y el miedo paraliza, ¿verdad? Entonces hay que sacar fuerza donde uno no tiene, ¿verdad? Y pensar y verse en otras figuras. Por ejemplo, yo me veo mucho en las mujeres de Latinoamérica que enfrentan toda una estructura y siguen abrazando, a pesar de las múltiples amenazas, siguen abrazando una causa, por ejemplo. Entonces, cuando veo que hay mujeres en Latinoamérica que abrazan sin una seguridad de que no le va a pasar absolutamente nada, yo me espejo en esas personas y continúo la lucha, Blas. Porque detrás mío hay jóvenes que tienen el derecho de recibir un Paraguay mejor, y no esta que hoy tenemos y que se está de a poco hundiendo, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en donde nosotros ya vamos a ser tipo México, ¿verdad? O sea, las calles tomadas, las ciudades tomadas, la captura del Poder Judicial, la captura del Ministerio Público, la captura del Poder Ejecutivo y después finalmente es el caos. ¿Pensaste alguna vez tirar la toalla? Muchas veces, pero es difícil, es muy difícil, es tremenda porque cuando el simple hecho de pensar ya me vuelve mal. Es como decir 15 años, tirar al tacho porque me cansé o porque tengo miedo. No, Blas, no. Ojalá que nunca lo hagas. Y no sé,
algunas veces quiero ser feliz también, ¿verdad? No tener la carga de pensar que, no sé, yo pienso muchas veces cuando se roba y digo, 42.000 millones de guaraníes robaron en Oscar Venancio Núñez, según la propia del Tribunal de Sentencia, y yo decía, 42.000 millones de guaraníes, ¿cuántas vidas hubiese salvado? Y bueno. Fuerza, Esther. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Dale. Sí. Un poquito de agua y volvemos ya a la parte final. Estamos conversando con la doctora María Esther Roa, una gran luchadora. Lástima que hay una sola Esther, que bien nos hubiera hecho al país y a la sociedad que por lo menos hayan dos más. Pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta ya en la parte final de los especiales de Mega TV en compañía de la doctora María Esther Roa. María Esther, tenemos por costumbre siempre, los últimos minutos del programa, permitirle al invitado a que tome la cámara, tome el micrófono y diga a los televidentes lo que quiera, lo que piense. Si quieres retarle a alguien, hace y decir lo que vos creas y lo que vos quieras. Entonces, los minutos son tuyos. Nada, decirle que detrás de esta mujer sensible también, ¿verdad? Porque hay veces que me permito echar unas lágrimas porque la impotencia también duele. Decirle a la gente de que muchas veces pensé dejar esto, pero dejar que nos sigan robando impunemente es mucho mayor, ¿verdad? Supera el miedo, supera las calumnias que tengo que soportar en las redes sociales cuando dicen esta donde ya se le vendió, ya no sale más, etcétera. Es mucho más fácil para mí agarrar un celular y hacer algo mediático que agarrar y dedicar horas y horas de estudio y de análisis para presentar al otro día cientos de escritos que nos permiten a los paraguayos decir que un día vamos a tener preso a estas personas que nos roban impunemente. Y nada, decirle a los jóvenes que son ustedes los que van a heredar este Paraguay, decirle a los padres, a los abuelos, que si tanto nos preocupamos y nos esmeramos para darle condiciones dignas a nuestros hijos, que no termine eso solamente en prepararle y darle la mejor educación, sino que también tenemos la responsabilidad de luchar por un Paraguay mejor y dejarles como herencia ese Paraguay que necesitamos instalar aquí, ahora y en este momento. Así es que solamente nosotros luchando vamos a poder erradicar la corrupción. Nada. María Esther, muchísimas gracias por venir. Siempre un gusto charlar contigo. Sabes que cualquier cosa estamos siempre a las órdenes también y seguramente la lucha va a continuar. La lucha continúa. Gracias, María, por venir. A vos. María Esther Roa, abogada, ella es una luchadora social, también aquí acompañándonos en los especiales de Mega TV. Bueno, gente, queremos agradecerles a todos ustedes por la fidelidad de estar allí del otro lado de la pantalla y acompañarnos cada noche en estos especiales que otorgamos y que les presentamos a todos ustedes. Y el compromiso de reencontrarnos en una próxima edición. Que tengan todos ustedes un buen resto de jornada y un muy buen descanso. Permiso.